Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta desde los estudios centrales de la radio aquí en Providencia, y no me van a creer que ya está haciendo ingreso al estudio un histórico de los días viernes que por distintas razones no lo habíamos tenido hace tiempo y la gente lo pedía, preguntaba, ¿dónde está? Aquí está el senador de la región metropolitana y ante todo un gran amigo, Luciano Cruzcoque. Gracias por estar acá. ¿Dónde están quienes son? Oiga, doctor. No está en pantalla, pero lo van a poner en cualquier segundo. En el momento en que uno deja de venir, se produce un cambio en la conducción. Yo quiero saber qué ha pasado. ¿Dónde está Tomás Bengolea? ¿Dónde está Tomás Bengolea? Sí, porque La Paz es un número puesto, yo sé. Y esta siempre está desde su Biobío. Me imagino que no se va a mover esta semana porque tiene que estar terminando campaña. Y tiene que votar además allá. Además. Pero, doctor, creo que está avanzado mucho en este último tiempo, déjeme decirlo. Porque avanzar sin transar. Lo veo ya en posesión del programa. Mira, avanzar sin transar. Hoy día está en las majadas. Ahí nuestro querido amigo Tomás Bengolea, en una actividad del Libro muy entretenida que hacen previa a las elecciones, así que por eso no nos podía acompañar el día de hoy. Y sí nos acompaña, al menos de manera telemática, desde su región del Biobío, nuestra querida Paz Charpentier. ¿Cómo estás tú? Muy bien, estimado Jorge, le aprovecho de mandar también un abrazo al senador Cruzcoque, que no lo teníamos desde hace varias semanas los viernes, así que bienvenido, sí, estimado senador. En algunas actividades de campaña y otras porque entendía que también habían convidado nuevas voces realmente que estaban candidateándose, ¿no? Le pedimos ahí el apoyo a Luciano para poder traer más gente para que pudieran conocer a los candidatos, porque bueno, vamos a hablar hacia el final del programa de las elecciones que se nos vienen este fin de semana. Muchos dicen que es como el mundial, o es como el Super Bowl, o es como las olimpiadas de los políticos que cada ciertos años pasa y nos entretiene mucho, estamos metidos ahí, vemos las noticias, los detalles, pero evidentemente vamos a comentar de eso hacia el final del programa, porque hay un tema que ha sido la noticia de los últimos días, de la última semana. A uno se le olvida de repente, pero el viernes de la semana pasada, un poquito antes de esta hora, estaban desarrollándose las declaraciones tan bulladas del presidente de la República en una declaración de prensa de más de 50 minutos, que ha traído algunas consecuencias hasta el día de hoy. Y además hemos tenido información como la que entregó el fiscal Javier Armendáriz a propósito de los detalles que ya no solamente hablan de la denuncia de violación y abuso sexual del ex subsecretario Monsalve, sino que además se han conocido detalles de cómo utilizó su cargo para instruir a la policía de investigaciones, para que no solamente tuvieran las cámaras, sino que además se acercaran a la víctima. Y esto generó que el día de ayer el director de la PDI, de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, dispusiera el retiro absoluto de la jefa de inteligencia a propósito de la investigación del caso Monsalve. Asimismo, también supimos una declaración escalofriante que entregó la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, quien sostuvo que habría recibido mensajes que amenazaban incluso la propia integridad física y la vida de la denunciante contra Manuel Monsalve. Puedes aparecer muerta, puede pasarte algo a ti o a otra persona, sostuvo la abogada, que habría sido mensajes entregados por algunos cercanos al ámbito laboral de la denunciante contra Monsalve. Cada vez tenemos detalles más escabrosos y obviamente que me encantaría saber cómo lo ve el senador por la región metropolitana, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo lo ves tú? A ver, ¿cómo decir algo que no suene a que uno está intentando aprovechar esto? Porque siempre está la duda. Mira, me parece tan grave en términos de lo que significa. Primero, por los dos elementos que yo creo que están puestos en cuestión, para empezar. Primero, por una acusación de violación y abuso, que me parece pero gravísimo en una autoridad de la República que está siguiendo eso su camino penal, la investigación por parte de la Fiscalía, y que yo creo que dejó en shock a todo el mundo, no solamente al mundo político, sino que a la gente. Uno puede entender que de pronto se produzcan
problemas políticos que dicen relación con asuntos políticos, con delitos incluso, con corrupción, etcétera. Pero aquí estamos hablando de una violación. Es que tendrá que probarse naturalmente, pero es gravísimo, ¿verdad? Luego, la utilización eventual de los aparatos investigativos que tiene el país para eventuales fines personales, ¿verdad? Esos 2 días en donde se informa al presidente, ¿qué se le informa al presidente? Se le habla de una operación de inteligencia, ¿verdad? Para cerciorarse de qué. Eso quedan muchas dudas en por qué se lleva primero esto al presidente de la República y segundo, por qué el presidente de la República o la ministra del Interior, no sé quién sea responsable, y eventualmente no toman la decisión de separar inmediatamente al ex subsecretario Monsalve. Y queda 2 días con el uso de material, de aviones, de fuerzas eventuales o de orden o de personas que están a sus órdenes para eventualmente producir, nuevamente digo, un encubrimiento. Entonces es de la mayor gravedad, y me parece que mientras ese tipo de cosas no terminen de cuajar en este rompecabezas macabro, ¿verdad? Se van a seguir levantando todo tipo de alertas, más allá de los efectos políticos que esto puede tener, porque estamos a puertas a una elección. Yo he visto bastante prudencia incluso en la misma oposición con hacer uso de las mismas herramientas políticas que se tienen, porque me parece que hoy día lo más relevante es ver qué es lo que sucedió con este asunto en particular, ¿verdad? Porque acá nos remontamos a tiempos muy oscuros del país, donde tú eventualmente podías usar a las policías para fines que uno no esperaría que sucedan también en democracia. Entonces, me parece que es de una gravedad enorme y no me alegra incluso en lo más mínimo. Creo que es de una decadencia brutal. Y además uno analiza cosas que habíamos comentado aquí mismo y que otros medios levantan. Hoy día, por ejemplo, Radio Bio Bio pone una nota donde releva las contradicciones manifiestas entre lo que sostuvo el presidente de la República hace una semana y lo que incluso sostuvo el día lunes la ministra Toá, y que después se complementó con lo que dijo Armendáriz. El lunes la ministra Toá dijo que la información fue desde un primer momento completa. La entregó el director de la PDI a ella misma. Había una acusación contra el ex subsecretario por abuso sexual y violación, y que la investigación también se estaba abordando el uso de la ley de inteligencia para solicitar que se levantara cierta información. Eso es lo que estuvo informado por el director de la PDI, y así fue informado al primer mandatario. Presidente Boric, que además sostuvo, ¿cierto?, que él no conocía el detalle de la denuncia, no conocía el contenido de la denuncia. Incluso es más, habló del principio, ¿cierto?, de inocencia, y nuevamente vimos un cambio de opinión bastante radical con algunas de sus declaraciones el día de ayer. Alguien hizo un mix de las declaraciones, creo que lo tenemos, mi querida Catita, para poder mirarlo. Vamos a escuchar ese mix de contradicciones del presidente de la República. Que nuestro compromiso es garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia. Esto es lo que dijo ayer el presidente. El día martes en la noche, cuando converso con él por primera vez, que tomo conocimiento de esta situación, y que cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación... Si usted se entera el martes que hay una denuncia sexual, más allá de los detalles que todavía usted no los conoce, como dice, ¿por qué no le pidió de inmediato la renuncia y esperó 48 horas? Usted dice que también es rápido. ¿Es 48 horas rápido cuando estamos hablando de una denuncia de abuso sexual? Pero una denuncia no implica culpabilidad. Es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar. Yo le digo, hay que averiguar antecedentes de esta denuncia, en qué consiste, más aún contra alguien que ostenta más poder. Sería también irresponsable decirle en ese mismo momento, ¿sabe qué? Usted se va, porque no tengo antecedentes. Por lo tanto, lo mínimo, desde mi punto de vista, era saber de qué estábamos hablando. Nuestro deber es creerle. Eso el martes en la noche
Yo por lo menos no lo tenía claro. Yo le creo. Nuestro deber es creerle. Yo le creo, es lo que dijo ayer el presidente de la República, pero hace una semana decía que no lo tenía claro, que no tenía antecedentes y que había que respetar el principio de presunción de la inocencia. ¿Cómo lo ves, Paz Charpentier? Sí, fíjate que, Jorge, yo quiero señalar lo siguiente. En estas crisis uno esperaría que el tiempo de alguna manera jugara. No sé si me están escuchando. Te 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, ¿Están por ahí? Te escuchamos perfecto. ¿Bien? Sí, perfecto. El 1, 2, 3 también. Ok, mire, ¿sabes lo que pasa? Es que uno esperaría que a más de una semana ya de que explotó en la moneda, o más bien públicamente esta crisis, uno esperaría mayor claridad, mayor transparencia, mayor certidumbre respecto a cómo sucedieron los hechos, pero a mí me parece que en este caso ha ocurrido justamente lo contrario. A medida que transcurre el tiempo, las cosas se vuelven más aparentemente sórdidas, más enredadas, menos transparentes y además se prueba más fehacientemente el caos que existe en virtud de este asunto en la moneda y que uno bien pudiera concluir que se puede extrapolar a otras cosas. ¿Cuántos otros casos similares a estos no nos hemos enterado porque no se han comunicado a través de la prensa y han sido igualmente e incorrectamente abordados por la moneda? Es una pregunta que a mi juicio queda abierta. Por otro lado, dime de lo que te jactas y te diré de lo que adoleces. Porque en teoría esta conferencia de prensa que dio el presidente Boric hace una semana, el día viernes, de 55 minutos y que fue bastante desafortunada, se hacía en nombre de una mayor transparencia. Pero la verdad es que yo creo que ha quedado bastante claro que precisamente de lo que adolece este gobierno es de transparencia. Con la ciudadanía, ¿verdad? En virtud de las propias contradicciones que bien escuchamos a través del video. Y por otra parte, a mí me parece también bien mezquina, bien mediocre, algunas declaraciones por parte del oficialismo que han tendido a apuntar a la oposición. Escuché hace algunos días al señor Escalona, también a la presidenta del Partido Socialista, esgrimiendo alguna actitud en teoría mezquina o irresponsable de parte de la oposición, en circunstancias que a mi juicio la oposición se ha comportado a la altura de las circunstancias, ha actuado con responsabilidad, con mesura e incluso mucho más respetuoso de los principios del Estado de Derecho, como por ejemplo el debido proceso, la protección de la víctima, el principio de presunción de inocencia, la separación de poderes, que el propio presidente Boric. Porque aun cuando el presidente Boric realiza esta declaración del famoso "yo te creo" el día de ayer, que es además de inoportuno, poco creíble, se mete nuevamente al bolsillo la separación de poderes, el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, lo que tiene, los procedimientos que se tienen que llevar adelante en los tribunales de justicia, que son quienes deben al final del día resolver este asunto en materia penal propiamente tal. Entonces, aquí la verdad es que es un error tras otro. Cada vez esto se vuelve, estimado Jorge, más oscuro y el presidente Boric vuelve a cometer una y otra vez los mismos errores que además, dicho sea de paso, están afectando y deteriorando aún más nuestras instituciones, estimado Jorge. Así que eso solamente algunas ideas para ampliar el debate. Estoy seguro que sobre esto en concreto también tiene una opinión Luciano Cruzcoque, pero lo vamos a escuchar a la vuelta de nuestra primera pausa. Quédese, porque ya seguimos conversando con Paz Charpentier y Luciano Cruzcoque aquí en Nuevas Voces. Quédese. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Luciano Cruzcoque y Paz Charpentier desde la región del Biobío, nuestra querida Paz, y como siempre los invitamos a que puedan poner me gusta en YouTube y también hacer sus comentarios, agradecerle también por la sintonía a través de esa red social, saludar a Rodrigo, a Regina, a José Luis, a Juan, a Nortino, a Pía, a Iván, Alberto, Elena y a tantos otros que nos están escribiendo y que además nos están colaborando con su me gusta para poder llegar a más personas. Y además también el canal de YouTube de Voces por Chile, me quería paso, ¿no? ¿Ya cuántos son más de 10.000 los que están ahí, o no? En Voces por Chile ya superamos los 14.000, estimado. Imagínate. Jorge, hace algunos días. 14.000 suscriptores. Efectivamente. ¿Perdón? 14.000 suscriptores. Sí, y subiendo, así que a quienes nos escuchan también los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Voces por Chile, donde podrán encontrar no solamente otros programas de política, actualidad, contingencia, sino también encontrarse con muchas nuevas voces u otras voces por Chile también
vinculados a los temas públicos. Eso, póngale me gusta ahí en YouTube, ponga también la campanita, suscribir y todas las cosas para que pueda ver el programa cada vez que lo estemos transmitiendo. Saludos desde Maipú, dicen aquí. Saludos a mi senador, dice Consuelo Salazar. Amoroso. Y ahí mandar un montón de cariños también para La Paz. Con paz sube la audiencia, dice José Luis González. Mira, qué notable, hace muchos piropos para La Paz siempre. Gracias. Un buen comentario para enfrentar si fueras el sol, viernes, yo estaría ciego, dice. Gran programa, mira, hay tanta gente tan... siempre hay piropos para Paz Charpentier. Vamos a saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Bueno, estábamos conversando evidentemente de estas contradicciones que también son contradicciones en uno de los ejes que el propio gobierno quiso que fueran característicos de su acción política. No olvidemos que este fue el gobierno que sacó al Ministerio de Desarrollo Social de el comité político y lo reemplazó precisamente por el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, y no cualquier ministra, la ministra Toti Orellana, que es de las ministras más influyentes del gobierno y que no solamente quedó offside producto de declaraciones como las del presidente Boric hace algunos días y que acabamos de escuchar en el bloque anterior, sino que también se manda frasecitas como las de que esto no es lo mismo, ¿cierto?, lo de Monsalve, que si sucediera con un portero de cualquier servicio público, que además demostró también un clasismo bastante brutal. ¿Cómo lo ves, Luciano Cruzcoque? Varios elementos. Yo creo que primero acá está el elemento de la persona afectada, la víctima, ¿verdad? Cuando la María Paz Santibáñez, la abogada, señala que las amenazas son, mira, te podría pasar algo, o sea, acá te podría pasar algo, le puede pasar algo a tu familia, te pueden atropellar. Y la primera declaración, como vimos en el bloque anterior del presidente, es un vuelco tan abismal respecto de lo que dijo ayer. Uno dice, mira, acá, claro, uno puede, en un gobierno feminista siempre se puso por delante amiga yo te creo, y a la amiga yo te creo se demoró más de una semana en llegar en vista de las repercusiones mediáticas que ha tenido este caso. De otra manera, acá lo que parece es que en algún momento no solamente se trató de cuidar o de encubrir esto, sino que además se le dio un plazo de 2 días a una persona para que eventualmente arreglara, entre comillas, esta situación, así como cupiera. En el mismo gobierno feminista, de momento, la única persona que cae es la encargada de inteligencia de la PDI. Es una mujer también, ¿verdad? No cae ministro. Renuncia Monsalve por razones obvias y evidentes, pero... Y además Monsalve renuncia y no es destituido. No es que salga la ministra del Interior diciendo le pedimos la renuncia a Monsalve. Él sale a notificar renuncia además en los patios de la moneda, claro. Entonces... primero, yo creo que esto es parte de una tríada que viene sucediendo ya de un tiempo a esta parte con este gobierno, que comenzó con el plebiscito, que derrumba al gobierno en su tesis un poco fundacional y programática, ¿verdad? Las personas que pensaban que venían a cambiar la política y que venían a cambiar todo, ¿verdad? Con el golpe del plebiscito del rechazo, con ese 62%, quedan notificados de que la ciudadanía no quiere aquello que proponen, que es extremadamente radical. En segundo término, con el caso convenio, con el caso de Democracia Viva y de Procultura, ¿verdad?, quedan también heridos en aquello que decían que eran las formas en que funcionaba la política en términos de la probidad que venían a ofrecer. Y por último, en esta bandera tan
tan cuidada, se supone, por parte de ellos, ¿verdad? Yo lo siento que pasó en algún momento también, me tocaba mucho verlo con el sector de la cultura, ¿verdad? Donde ellos decían que iban a tener un cuidado mayor y especial en materia de feminismo. Hoy día lo que vemos es que recién están articulando, buscando balbucear una suerte de discurso que les permita retomar una agenda que ellos dijeron defender con mucha fuerza, que era la feminista. Las críticas que se le han hecho a la ministra ¿cómo se llama? Toti Orellana, no han sido al voleo, han sido precisamente en busca de que calce el hambre con las ganas de comer, aquí que estas cosas más o menos junten. Este discurso, ¿verdad? Recién ahora parece que se logra hilvanar después, o están buscando hilvanarlo después de una semana, en donde el gobierno dio tumbo tras tumbo. Entonces, en esas tres materias, yo creo que todo aquello que este gobierno ha presentado ante la ciudadanía ha resultado ser de alguna forma engañoso, de alguna forma farsesco, de alguna forma el feminismo funciona en la medida que el feminista piensa como yo, o sea, que es un feminista de izquierda, si es paca, ¿verdad? O si es de derecha, o si es alguien que eventualmente puede afectar a alguien que es del núcleo propio, como eventualmente podría suceder con la víctima en el caso Monsalve. Ahí resulta que no somos tan feministas, ¿verdad? Entonces, creo que desnuda una vez más las contradicciones enormes que ha tenido este gobierno y que yo creo que es un gobierno que funciona solo en función de cómo queda, de las redes sociales, de qué es lo que se opina de ello y no sobre la base de principios que realmente defiendan. Y uno puede pensar también que no es solamente del gobierno, sino que de todo ese sector que quería levantar el feminismo. Por eso es que llamó tanto la atención la reaparición de las tesis. ¿Se acuerdan, no? Esa cancioncita, El violador eres tú. Bueno, fácilmente salieron criticando a Monsalve, salieron criticando a Valdivia, pero evitaron calificar el actuar del gobierno. Hay muchos que se preguntan, bueno, ¿por qué no han habido los pañuelitos morados al frente del gobierno? ¿Por qué no ha habido una manifestación? ¿Por qué no ha habido una velatón? ¿Cómo va a ser el próximo 8M? ¿Por qué crees tú? Porque hay una utilización política abierta donde hay una identificación con los sectores de izquierda que hoy día son los que están afectados. Tú hiciste una reflexión muy en esa línea también, Paz Charpentier, en Sin Filtro, fue muy comentada. Cuéntanos un poquito cómo lo ves tú. Fíjate que este gobierno me parece a mí que se ha transformado en una pantomima de sus etiquetas, porque era un gobierno lleno de etiquetas. Pues esta etiqueta al gobierno el primer gobierno feminista de la historia, aun cuando desde mi perspectiva, bueno, se ha comportado como el primer gobierno feminista de la historia, porque esto es lo que nos propone el feminismo, ¿cierto? En el fondo, defender a quienes piensan como yo y no las acciones reprochables en sí mismas, como debiera ocurrir. No es una ideología que al final del día realmente propenda a la protección de las mujeres y sus principales dificultades, sino que más bien una agenda ideológica que le hace mal a Chile y le hace mal a la agenda propiamente relevante de las mujeres. Es un gobierno, entonces, que se autodenominó como, o se etiquetó como feminista, y lo estamos viendo. Es un gobierno que se etiquetó también como regionalista, y hace pocos días atrás fue el encuentro regional de la empresa en mi región, y el presidente Boric participó vía telemática, particularmente por el caso Monsalve, es decir, ni siquiera fue capaz de trasladarse a la región, a una de las instancias más relevantes y de encuentro entre el sector público y el sector privado. Es más, esta conferencia telemática, estimado Jorge, prácticamente la hizo echado sobre su escritorio el presidente en una posición bastante patética que todos pudimos ver desde la región. Es un gobierno además que se etiquetaba como contrario a los abusos. Dijo, vamos a llegar para terminar con los abusos. ¿Y qué ha hecho este gobierno? O sea, el ex subsecretario lo que claramente ha hecho fue abusar. Abusó de su posición al aparentemente solicitar informes de inteligencia. Abusó de su posición para utilizar las policías para gestiones individuales y particulares de su propio interés. Abusó de los recursos estatales al trasladarse en un helicóptero de la institución de Carabineros. Abusó de la moneda al renunciar desde ese lugar y además defenderse a sí mismo en un lugar, en una ubicación que es tan relevante para todos los chilenos. Entonces, eso es este gobierno, es una pantomima de sus etiquetas, es una generación que reventó el Estado, abusó, robó y se metió al bolsillo el dolor y la cuestión social del siglo XXI que afecta a todos los chilenos. Y eso
Esa es la experiencia revolucionaria, esa es la experiencia que los chilenos han tenido con este gobierno refundacional, Jorge, y yo creo que no existe ninguna duda que esto sí va a tener repercusiones en las próximas elecciones este 26 y 27 de octubre. Y pasa también que por un lado vamos teniendo cada vez más información, se van tomando decisiones. Por ejemplo, acaba de informar EMOL hace poquito más de una hora que se acaba de desvincular a 2 funcionarias de la Fiscalía de Coquimbo por acceder a la carpeta del caso Monsalve sin autorización. Y también hace poco menos de una hora anuncia también que la Fiscalía investiga al alcalde de Hualpén, alcalde del PPD, del Partido por la Democracia, tras ser acusado de abuso sexual. La acusación contra quien va a la reelección del cargo estaría siendo investigada por la Fiscalía. Y también no es posible soslayar que este no es un caso aislado, lamentablemente, en esa izquierda que se definió como feminista. Lo comentábamos con Luciano antes de partir este segundo bloque. Mira tú lo que pasó con la situación de Alberto Fernández, el expresidente argentino que se definía como el primer presidente feminista de la Argentina, orgulloso por haber creado el Ministerio de la Mujer y que finalmente termina siendo acusado por su pareja por golpearla, incluso por lo acusaba incluso a Fernández de haberla a ella obligado incluso a abortar. Y también la situación que sucede en España con Íñigo Errejón, un referente del Frente Amplio y de la izquierda del siglo XXI, que fue acusado por una actriz española, quien entre otras cosas sostenía que parecía mentira que le estuviera pasando este tipo de abuso con una persona que defendía, se supone, el feminismo y el respeto a las mujeres. Bueno, pero es que esto es lo que pasa, querido Luciano Cruzcoque. Querido doctor. Cuando tú te paras sobre un púlpito a denunciar y apuntar con el dedo a todo el resto, cuando, como decía el gran Nicanor Parra, el hombre, la mujer, ¿verdad? Son embutidos de ángeles y demonios. Ángeles y demonios, pues, hombre. Si no hay nadie que esta idea de que a uno la vida le va a pasar por el lado y que no le va a tocar en algún momento enfrentarse a este tipo de cosas, porque generacionalmente tú vienes bendecido de alguna manera, eso no sucede. Esto va a pasar generaciones tras generaciones, y por eso que hay que ser extremadamente cuidadoso en pararse sobre ese púlpito moral en el que se paró en algún momento un Frente Amplio y pontificar con la educación, y mira los resultados que sus demandas han tenido en la propia educación. Mira lo que está pasando con el INBA, mira lo que pasó con los emblemáticos, mira el desastre que hoy día existe en la educación pública, solo por poner un ejemplo, o en la salud, o en la gestión de este gobierno, o en materia de probidad, o en todo aquello, o en materia de feminismo hoy día mismo, que son todas materias en las que ellos, sobre un púlpito cual Savonarola, se pararon a apuntar a todo el resto. Hoy día están siendo de enjuiciados, de enjuiciadores a enjuiciados. Entonces, en esto hay que ser demasiado prudente, demasiado sobrio, y dejar de una vez por todas que también de creer en que estas cosas, ¿verdad?, en que estos iluminados morales de repente van a traer las grandes soluciones. Lo que hay que tratar de tener, como siempre, es darle a las instituciones de la República aquella fortaleza precisamente para que podamos vivir, prosperar y sentir que vivimos en un entorno medianamente seguro y que le permita progreso a los hijos de esta patria. Pero ya se vio en España, ya se vio en Argentina y ya se está viendo acá cuáles son los resultados de aquellos grandes impugnadores que finalmente resultaron ser una farsa. Paz Charpentier, ¿cómo lo ves tú? Fíjate que además de estos hechos que se asignan a Íñigo Errejón, o lo que estábamos comentando del presidente o el expresidente de Argentina, también fueron acompañados del silencio, estimado Jorge, ensordecedor de los grupos feministas, porque pucha que les cuesta salir a condenar este tipo de hechos cuando se trata de personas que han abusado y que se encuentran dentro de sus filas. Porque las famosas tesis, de hecho, también, o sea, a más de una semana de lo ocurrido, una declaración bastante escueta, pequeña, y no, en definitiva, una performance a nivel nacional o incluso viral a nivel internacional por hechos que son de suma gravedad y cada vez más sórdidos, de acuerdo a los detalles que hemos ido conociendo, ¿verdad? Eso por una parte. Y lo otro
Fíjense que toda esta agenda del feminismo, el ecologismo, todos estos ismos, que lo que hacen al final del día es establecer diferencias en la igualdad ante la ley, privilegios en beneficio de algunos en virtud de características o condiciones particulares, bueno, aquí tenemos una clara muestra de cómo fracasan, ¿verdad? Porque al final, fíjense ustedes que puede sonar fome, digamos, o puede sonar poco, pero es honesto, digamos, lo que nosotros hemos grimido desde hace tanto tiempo, la igualdad ante la ley formal, no la igualdad sustantiva, porque esa igualdad sustantiva que promueve la izquierda, ¿qué pasa al final del día? Bueno, los privilegios que se le entregan al ex subsecretario versus a un, entre comillas, conserje que no tiene ningún privilegio. O un subsecretario que, dicho sea de paso, ex subsecretario, digamos, que todavía, está en libertad en circunstancias que vemos claramente como hay otros que, en virtud de las mismas imputaciones, rápidamente se les aplica la prisión preventiva. Si esto resulta bastante inexplicable. Bueno, esa es la igualdad sustantiva que nos propone la izquierda, pues, privilegios para aquellos que tienen condiciones particulares, ocupan posiciones individuales. Y por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que reivindicar la igualdad ante la ley, el cumplimiento de los principios del Estado de Derecho, y aunque suene poco, es honesto, es sincero y es lo que nos falta como país, estimado Jorge. Bueno, sin duda que va a ser una situación que nos va a seguir entregando más novedades, tanto lo que está pasando acá como lo que está pasando también en otros países, y también permite que estas utilizaciones políticas de ciertas consignas se miren al espejo, y la gente los pueda evaluar. Y bueno, lo vamos a comentar en el próximo bloque, pero además vienen elecciones y yo creo que ahí también va a haber una evaluación bastante significativa de lo que ha pasado en estos días. Estamos conversando con Paz Charpentier y con Luciano Cruzcoque. Vamos a nuestra última pausa y ya volvemos en Nuevas Voces. Quédese ahí. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Luciano Cruzcoque, con Paz Charpentier. Nos quedan los últimos minutos y evidentemente nuestro público también, igual que nosotros, está muy entusiasmado y interesado en lo que va a pasar este fin de semana, porque tenemos Election Weekend, tenemos fin de semana de elecciones, no solamente el día domingo como es habitual, sino que mañana mismo desde las 8 de la mañana comienzan a abrirse las mesas en todo el país. Al mismo tiempo funcionarán hasta las 6 de la tarde. Usted debe elegir si va a votar el sábado o el domingo. Y no lo olvide, un solo día, no los 2 días. Tendrá 4 papeletas para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales, consejeros regionales también, y tiene que marcar solo un candidato en cada papeleta. Y bueno, después viene el desafío enorme que siempre yo felicito a los vocales de mesa que tienen predoblado el voto, no que te lo entreguen así liso. Es una maravilla cuando te enseñan cómo se dobla el votito y después depositarlo en cada una de las urnas para esperar el día domingo las elecciones. Hay algunos que dicen que los resultados los tendremos cerca de las 8 de la noche, ya que son varias elecciones, son 4 elecciones simultáneas, pero yo hago siempre la salvedad de que puede ser que liberen de a poco, porque al final si parten contando, por ejemplo, por los gobernadores regionales, que es lo más lógico, vamos a tener rápidamente novedades ahí, si es que, por ejemplo, habrá o no habrá segunda vuelta, si es que hay alguno que esté sacando más del 40%, no sé si en Magallanes estamos con diferencia horaria y vamos a tener allá información antes desde las 5 de la tarde, así que va a estar muy entretenido. ¿Cómo lo ves, mi querido Luciano Cruzcoque? ¿Cuáles son tus expectativas hacia las elecciones de este fin de semana? Mis expectativas, primero, yo creo que por razones naturales, por base de comparación, la oposición, tanto desde el Partido Republicano como Chile Vamos, van a tener un buen resultado. Primero porque la base de comparación respecto a de la elección anterior es obviamente muy mala. Claro, no era una buena elección, pero también que se hizo en conjunto con la elección de la primera convención, recordémoslo. Exactamente. Y además en general las elecciones de medio término, de midterm elections, como dicen los gringos, suelen ser plebiscitos respecto del gobierno. Entonces, esto yo creo que, sumado a lo que ha sucedido últimamente con Gonzalo, yo creo que les va a pegar. Hay al menos 3 medidas relevantes para las elecciones. Primero, ¿qué va a suceder con las alcaldías emblemáticas, verdad? ¿Qué va a suceder con Santiago? ¿Qué va a suceder con Valparaíso? ¿Qué va a suceder con la Florida, con Puente Alto, con el mismo Maipú, verdad? Y ahí vamos a ver realmente cómo se produce también un
un poco el cambio de mano que también suele ser. No digo que tenga que ser, porque el elemento local también yo creo que hay que ponderarlo en la medida que corresponde, un predictor respecto de lo que viene al año siguiente. Suele serlo la municipal. Entonces, por la parte de los emblemáticos es una cosa. Segundo, el porcentaje de población gobernada también importa, porque aquí yo creo que el gobierno va a bajar importantemente respecto de la elección anterior. Y tercero también, qué es lo que va a suceder en la elección de concejales, donde yo auguro que el Partido Republicano va a tener una muy buena votación y se va a ver cómo se van ponderando las distintas fuerzas políticas en todo el espectro político nacional. Así que llamar a la gente primero a votar. El voto obligatorio importa mucho. El voto obligatorio precisamente permite que aquellas personas que en general dejan estas decisiones en los grupos más movilizados políticamente y que están en general más ideologizados, se sumen y den un poco la voz de aquellas personas que a veces no opinan en política. Cuando usted, y con razón, a veces apunta hacia el mundo político, hacia el mundo de lo público, quienes están en ese mundo, y dice, mire, yo no estoy conforme con lo que usted está haciendo, usted también tiene la posibilidad este fin de semana de decir, mire, la decisión la está tomando usted, no la estoy endosando, no se la estoy dejando, no le estoy endilgando esa posibilidad a un tercero. Estoy haciendo valer, sobre todo en elecciones locales, que repercuten también en cómo vivimos el día a día, ¿verdad? Elecciones de concejales, de alcaldes, ni más ni menos, de gobernadores, de gobernador un poco más amplia, ¿verdad? Y de consejeros regionales, preocuparse por el destino de aquello que nos atañe, ¿verdad? Y esa responsabilidad creo que la ciudadanía la debe tomar en sus manos, y por eso que yo soy tan partidario y fui tan partidario y tan refractario al voto voluntario. Creo que el voto obligatorio implica que nos responsabilizamos también de nuestra democracia, así que espero que nuestros candidatos de Chile Vamos, los candidatos también de republicanos que son parte de la oposición, puedan conformar una mayoría sólida y que permitan empezar a cambiarle el rumbo a este país, porque no podemos seguir gobernados en manos de personas que no tienen idea de cómo gobernar, que es lo que nos ha sucedido al menos durante estos últimos años. Más de 12 millones de personas, según ha informado el CERVEL, han revisado sus datos electorales, dónde me toca votar, cuál es la mesa, si estoy o no habilitado para sufragar. Eso es típico que nos informa el CERVEL, y decían desde ese servicio que era un buen indicio de cuántas personas podrían ir a votar, porque ya han revisado sus datos electorales. Pero también va a ser una instancia para medir si efectivamente se mantiene esa obligatoriedad del voto en la práctica, porque no olvidemos que dentro de las reformas que se aprobaron, una de ellas fue reducir la multa a el mínimo, que son poquito más de 30.000 pesos. ¿Cómo lo ves, Paz Charpentier? ¿Cuáles son tus expectativas para este fin de semana? Solo algunos números. Mira, total de habilitados para votar, 15.450.377, o sea, 15 millones y medio de personas habilitadas en Chile para votar. De esto, los extranjeros alrededor de 800.000, 786.000, o sea, es harta gente extranjera habilitada para votar. Así que ese es más o menos los números que tenemos que tener presentes para este sábado y domingo. Y quiero hacer algunos puntos complementarios. Primero, yo creo que aquí se ha echado de menos, estimado Jorge, y las personas yo creo que nos están escuchando van a compartir esta idea, la franja, fíjense. Porque hay poca información y lamentablemente todo lo que ha sucedido con el ex subsecretario Monsalve impidió incluso que las últimas semanas la campaña propiamente tal, la información de los candidatos, en qué iba a consistir la elección, quedara un poco postergado, y eso es bien lamentable, porque creo que al final daña también el proceso electoral, que es tan relevante y tan determinante para lo sucesivo. Segundo, yo pienso que efectivamente la oposición va a retroceder. El oficialismo va a retroceder. ¿Por qué? Porque, como bien señalaba el senador Cruzcoque, esto efectivamente es prácticamente inevitable que se transforme en un plebiscito del gobierno, y esa ha sido la tónica. Si ustedes recuerdan el 4S, el 7M, digamos, y sobre todo con ocasión de lo que ha ocurrido con el ex subsecretario Monsalve y el caos en la moneda, esto pudiera ser peor de lo que nosotros tal vez somos capaces de dimensionar hoy día, viernes, y no el lunes de la próxima semana, que seguro vamos a todos ponernos a hablar con el diario del lunes como acostumbramos a hacerlo, claro, ¿cierto? Sí.
Y sin por otro perdedores, lado, no hay perdedores en las elecciones. Eso siempre es importante, Paz. Todos ganan. Efectivamente. Es, Ahora, yo pienso que objetivamente la oposición completa es altamente probable. La oposición completa, con toda su variedad y heterogeneidad, objetivamente va a tener más votos que el oficialismo, porque todas las elecciones alguien gana y alguien pierde. Y yo creo que una de las sorpresas que probablemente tengamos, que a esta altura puede no ser tan sorpresa, es que como aquí se va a votar por concejales, vamos a tener la oportunidad de efectivamente medir la fuerza que tiene cada uno de los partidos y yo pienso y también lo espero que el Partido Republicano pase a ser uno de los partidos más grandes de Chile en cantidad de votos y concejales electos, lo que nos va a marcar probablemente la historia o cómo se vaya desenvolviendo la historia política de Chile en los próximos años. Así que eso va a ser muy interesante, es una elección histórica y yo tengo aquí algunos candidatos en la región del Biobío importantes. Vamos probablemente a recuperar la comuna capital en Concepción, cuestión que es histórica también tras 12 años de una administración bastante penosa y fracasada por parte de la democracia cristiana. Y eso también nos llena de esperanzas por aquí en el sur de nuestro país, estimado Jorge. Estamos cerquita de llegar a los 150 me gusta el día de hoy. Por favor, antes de que se acabe el programa, póngale me gusta para que podamos llegar a más personas. Me gusta, pues. En YouTube, al mismo tiempo, no termina Nuevas Voces hoy, porque el domingo volvemos a las 2 de la tarde en un programa especial de la cobertura que va a tener Radio Agricultura, así que nos vamos a encontrar nuevamente a las 2 de la tarde el día domingo, pero sí, la sesión de hoy día ha llegado a su fin. Quiero agradecerle muchísimo a Paz Charpentier y a Luciano Cruzcoque por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de día viernes de Nuevas Voces. Quédese porque ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos vemos el domingo a las 2:30. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.